Muy buenos días, sean bienvenidos todos a Iglesia Cristo Rey Eterno. Hoy es domingo 23 de agosto del año 2026 y vamos a pasar a proceder a nuestra predicación. Sean todos bienvenidos, también aquellos que nos siguen en la transmisión en vivo o que verán esta grabación durante la semana, sean bienvenidos. En especial, damos la bienvenida a la Misión San Pablo en la comunidad de Juan Aldama en Zacatecas, que nos siguen en vivo en esta predicación. Estamos en una serie de predicaciones, hemos titulado a esta serie Joyas de la Salvación, estudiando y reflexionando a través de la Biblia, la palabra de Dios, aquellos beneficios que Cristo obtuvo por nosotros y la manera que el Espíritu Santo los aplica al corazón del creyente. Antes de continuar con la predicación, entonemos un canto más para preparar nuestros corazones, para solicitar desde nuestro corazón la misericordia y el amor de Dios. Vamos a entonar el canto que se titula Abre mis ojos, oh Cristo, pidiendo al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder ver su gloria. Entonemos juntos este canto. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, contemplo de tu gloria, tu pobre y amor, tu rey, Padre Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver, quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver, quiero ver. Y contemplar tu majestad, ya tengo de tu gloria, poder y amor, sobre Santo, 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 sí, Santo, yo quiero verte, yo quiero verte. La serie de predicaciones se titula Joyas de la Salvación y vamos a ir a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos 8, verso 28 al verso 30. Si tienes una de las Biblias que facilitamos en la iglesia para la lectura, vamos a ir a la página 1181. 1181. Tenemos unas hojas impresas en diversos colores para hacer algunas anotaciones de la predicación. Si alguno desea
esta hojita, pueden levantar su mano y la llevamos a su lugar. La predicación también se titula Más como Dios. Y por reverencia en nuestros corazones a la palabra de Dios, y si lo tienen a bien, nos vamos a poner en pie para la lectura de la palabra. Romanos 8, 28 al 30. Dice así, con mucha atención. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Oremos. Ahora, Padre, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Puede tomar su lugar. Varias y diversas son las respuestas que un niño, una niña les puede dar a la siguiente pregunta. ¿Cómo quién quieres ser cuando seas grande? Y depende mucho de la edad, pero varias son las respuestas que pueden darnos. Entre más pequeños sean, algunos dicen, quiero ser como papá, quiero ser como mi mamá. Conforme empiezan a crecer, quieren ser Spider-Man o Iron Man o Capitán América o la Capitana Marvel o alguno de los cuatro fantásticos. Por cierto, le encargo a esta empresa DC que nos pague la promoción. En la adolescencia y parte de la juventud quieren ser como los deportistas del momento, los artistas, los cantantes o influencer del momento. Entrando a la edad madura, la gente prefiere ser como tal o cual profesionista o empresario exitoso. Pasados los años, en la vejez, de nuevo quieren ser como papá o mamá, pero muchas veces ellos ya no están. Como quién querías, o si es el momento, como quién quieres ser cuando seas grande. Es sumamente natural para el humano tener modelos o prototipos de personas a seguir. Una vez que Dios nos ha conocido, que Dios nos ha predestinado, que nos ha elegido y llamado, una vez que Dios ha depositado vida en el corazón de una persona por medio de una regeneración, que le ha declarado como justo delante de Él por medio de la justificación, que le abraza y le adopta como hijo y parte de su familia. Una vez que comprendemos todo esto y que tenemos un Padre celestial, amoroso y perfecto, como niños, todo creyente deseará ser como papá. Y nuestro Padre Celestial en su misericordia nos ha mostrado el ejemplo que podemos seguir para ser más y más como papá, más y más como Dios. En el verso 29 que leíamos hace un momento en Romanos 8, dice que Dios nos llamó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Llegar a ser más y más como Dios requiere mirar a Cristo e imitar a Cristo. Y esta también es una joya de la salvación, la cual la teología le llama la santificación. Ser más y más como papá requiere santificación. Y comencemos
La pregunta número 2, me salté la primera. ¿Como quién quieres o querías ser de grande? Puedes responder en tu hoja la primera pregunta. Y la segunda pregunta se trata de completar. Vamos a ir a una definición y esta definición nos va a ayudar en el resto de la predicación. ¿Qué es la santificación? Pregunta número 2 en tu hoja. La santificación es aquella obra, puedes completar la palabra obra, de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen, completa la palabra imagen de Dios, y puestos en capacidad de morir, completa morir, más y más al pecado, y de vivir plenamente, completa también vivir. Si alguna palabra se nos escapó, lo vuelvo a leer. ¿Qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir plenamente. Esta definición la encontramos en el Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo está diseñado para expresar lo que la Biblia enseña respecto a este tema. La definición nos guiará por 3 puntos de reflexión en esta predicación y puedes subrayar o circular los 3 términos que nos ayudarán en los puntos siguientes. Será obra, la palabra morir y la palabra vivir. Y si deseas de una vez colocarlos en los 3 puntos de reflexión, vamos al primero de ellos, la obra de la gracia de Dios. Hasta el momento, en esta serie de predicaciones, hemos reflexionado en diversos beneficios que Cristo logró por el creyente. Beneficios que vemos en la salvación y que estos beneficios Dios por su gracia, mediante la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, aplica a los creyentes. Todos los beneficios anteriores, es decir, estamos hablando que Dios nos conoció de antemano, Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos regeneró, Dios nos justificó, Dios nos adoptó. Todos estos beneficios, el Espíritu Santo los toma y aplica de una manera invisible, de una manera interna, instantánea y solo por el poder de Dios, sin la participación del creyente. Es decir, que nosotros no hacemos nada por obtenerlo, sino por gracia recibimos todos estos beneficios. Solo por el poder de Dios, siendo receptores de todo esto. Es decir, que sin la participación activa del creyente, Dios comienza esta obra en el corazón. Sin embargo, al llegar a esta joya de la salvación o a este eslabón en el orden de salvación, nos damos cuenta que no comienza esta definición como un acto, sino como una obra. Puedes circular en el punto 1, obra, de nuevo, el punto 1 de reflexión. La obra, circula obra de la gracia de Dios para que nos ayude a recordar la diferencia entre un acto y una obra. La obra es un proceso. Bien escribió el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 3 al 6, algo que podrás leer en casa. Sin embargo, yo le doy lectura en este momento. Dice así Pablo: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto.
El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es como hablando de obra y de un proceso. Estamos muy familiarizados cuando llegan las lluvias y la autoridad en en algunas de las vialidades ve baches y entonces pone unos conos y circula el lugar y dice, aquí hay una obra en proceso, no se puede pasar por aquí. Algo similar podemos aplicar en esta joya de la salvación. Hay unos conos alrededor del creyente y Dios está trabajando en eso. La santificación es una obra y es una obra progresiva. Eventualmente será definitiva, es decir, que se logrará el propósito de Dios en cada uno de los creyentes. Pero por el momento estamos en ese proceso y es progresivo. Durante toda la vida del creyente, el Espíritu Santo y el creyente participando en esta obra trabajan juntos para ir perfeccionando la imagen de Dios. El creyente que se le ha dado nueva vida debido a su llamamiento eficaz, algo que vimos en predicaciones anteriores, y si te perdiste esta predicación, puedes regresar en las grabaciones a través de esta plataforma y volver a escuchar esta predicación. Esta obra avanza y aunque es interna, los frutos o las evidencias se exteriorizan, las evidencias son visibles. Un constante avance para ser más y más como nuestro Padre. Desde el Antiguo Testamento, el sabio escritor en Proverbios capítulo 4, verso 18, que también lo buscarás y leeremos en casa, en la versión Reina Valera 1960 utiliza una imagen muy sencilla, pero también muy clara. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el caminar del justificado por Dios es como ir caminando con los primeros rayos de la luz hasta que el sol sale y está en todo su esplendor. Así es el caminar del justo a la luz de Dios. La obra santificadora culmina o termina con uno de dos eventos: con la muerte del creyente y su presencia delante de Dios, o dos, con el regreso de Cristo para instalar su reino como su palabra lo promete y sin duda lo cumplirá. Con uno de estos dos eventos, la obra de santificación se convierte en definitiva. En algún momento, inmediatamente, seremos restablecidos a la imagen de Dios de una forma inmediata, completa y definitiva. Ahora, hemos estado mencionando mucho la palabra imagen. Tal vez en tu mente recuerdes uno de los pasajes más interesantes, importantes en la Escritura. Al principio de la Escritura se menciona que desde que el hombre y la mujer, el ser humano, fueron creados, fuimos creados a la imagen de Dios. Sin embargo, esa imagen fue fracturada, fue quebrantada por el pecado, por la caída de Adán y Eva. Esto en el capítulo 3, comenzando la narración de la Escritura. El plan de Dios desde la eternidad fue restaurar la imagen, su imagen, en aquellos que Dios ha llamado eficazmente.
aquellos que Dios les ha otorgado vida, regenerando su interior por la obra del Espíritu Santo, en aquellos que Dios aplica todos estos beneficios gracias a la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Pues es a través de la muerte y resurrección de Cristo que somos capacitados los creyentes para recibir estos beneficios y, en el caso de la obra de santificación, participar con el Espíritu Santo para que nuestra imagen sea pulida y cada vez más y más como la de nuestro papá. Segundo punto de reflexión, no solamente Cristo nos capacita para esto, también nos capacita para morir al pecado. Punto 2 de reflexión, si no lo completaste, pon la palabra morir al pecado. Regreso a la definición. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado. En la santificación es importante morir. Es en unión con Cristo, porque Cristo murió que nosotros podemos morir al pecado. Esto significa que hemos sido liberados del castigo del pecado por la muerte de Cristo. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo, en esta misma carta a los romanos, es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido liberados del castigo que era la muerte eterna. Todo aquel que deposita su fe en Cristo, que le dice a Cristo, tú eres mi Señor y Salvador, y esto por una obra del Espíritu Santo que trae fe y arrepentimiento. Todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador ha sido librado del castigo de la muerte eterna. El pecado entonces ya no se enseñorea de nosotros como antes lo hacía. El pecado ya no es quien dirige al corazón. Esto significa que el castigo por el pecado ha sido quitado y que ahora podemos entrar en una lucha en contra del pecado. No significa que ya no pecamos, pues por experiencia personal sabemos que todavía nos seguimos equivocando, que todavía seguimos lastimando a los que están a nuestro alrededor, en ocasiones con nuestras acciones, otras veces con nuestras palabras, otras veces con nuestra indiferencia. Por experiencia personal podemos darnos cuenta que seguimos pecando. Y entonces, ¿qué caso tiene? La Escritura nos dice que aún quedan rastros nocivos de maldad que en ocasiones se manifiestan en el exterior. En ocasiones solo se quedan en el corazón, pero provocan los mismos daños. Pregunta número 3. ¿Identificas algún rastro de maldad, de pecado en tu vida? ¿Circula así o no? ¿Y estás haciendo algo para ayudarte? En ocasiones, nuestro hombre viejo y muerto parece que da algunos signos de vida. En ocasiones son tan visibles las maneras que nos equivocamos y el pecado en nosotros. Pero otras tantas veces son pecados tan ocultos que en ocasiones no nos damos cuenta que ahí siguen. David, en su oración registrada en el Salmo 19, verso 12, expresaba lo siguiente. Orando a Dios decía, ¿quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los pecados ocultos. Podría ser que mis fallas no son tan visibles o escandalosas como lo fue mi pasado. En ocasiones pueden ser pequeñas zorras que echan a perder toda la mies, pequeñas cositas dentro de mí que puedo decir, pues esto no es tan malo. Aquello que solo Dios conoce y que nos es necesario que por su gracia y por su espíritu nos revele. Eso que parece ser no tan malo, es más, todos lo hacen, pero en realidad sí es muy dañino, perverso y malo, pues se opone a la santidad divina. La buena noticia, iglesia, es que en el plan de Dios para salvación, somos fortalecidos y no estamos solos luchando. Dios lucha de nuestro lado. Su espíritu está con nosotros siempre para hacer morir más y más esos rastros de maldad y para darnos vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos capacita también para vivir plenamente. Tercer punto de reflexión, vivir plenamente. Cuando por gracia una persona recibe nueva vida, siendo declarado justo delante de Dios y recibido en la familia de Dios, todo esto por acción del Espíritu Santo. Esa persona, ese ser humano cambia de estado espiritual. Es decir, antes se encontraba muerto en sus delitos y pecados y Dios viene y por obra de su espíritu trae vida y lo cambia de ese estado y lo pone en un estado donde la gracia de Dios, la fuerza de Dios, donde el obrar de Dios es constante en su vida. En ese estado espiritual participa o participamos también con la ayuda del Espíritu Santo para vivir en esa nueva vida. Y esta nueva vida agrada a Dios, pues en esta nueva vida estamos siendo pulidos, transformados cada día más y más a la imagen de Dios. La Biblia nos dice que Dios es totalmente santo, perfectamente santo y puro. Y el mandato que Dios le ha dado a su pueblo desde la antigüedad es que seamos un pueblo santo y puro. Como leíamos en el tiempo de adoración en nuestro llamamiento, en Levítico 20, 7 y 8, Dios dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Entonces, pregunta número 4, ¿cómo participamos en nuestra santificación? Una de las claves las tenemos en el Evangelio. Jesús, estando todavía con sus discípulos, tomó muy en serio esta joya de la salvación, la santidad del pueblo, la santificación de los suyos. Y en su naturaleza humana, Jesús estando humanamente con sus discípulos, y Jesús en su naturaleza humana, sabiendo de la influencia del mundo que ataca al creyente, de la cual él mismo experimentó el ataque. Y Jesús, conociendo las acechanzas del maligno en contra de su pueblo, quien también experimentó constantemente las acechanzas del enemigo. Jesús, estando frente a sus discípulos, él clamó al Padre, levantó esta oración por los suyos, por aquellos que su sangre sería derramada en la cruz. Jesús oró por ellos y oró por nosotros diciendo las siguientes palabras. En Juan 17, verso 15 al 17, también lo leerás en casa, lo leímos en el tiempo de adoración y dice así, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En dos ocasiones Jesús nos da una clave para ser santificados y menciona la verdad de la palabra. Esos primeros discípulos cumplieron con su tarea, pues nosotros somos consecuencia de la predicación de los discípulos, de la predicación de Cristo. Y ahora a nosotros nos toca, iglesia, continuar en este camino de santificación para que las siguientes generaciones sigan a creyentes piadosos, quieran ser como creyentes piadosos. Pregunta número 5, y esta es una tarea en casa. Después que vuelvas a leer los textos que aparecen en las diversas preguntas, después de un tiempo en oración, puedes responder esa pregunta número 5. La santificación es aquel proceso en el cual estamos siendo más y más como papá. Dios nos ha otorgado los medios para participar en este proceso, en esta obra. Dios nos ha dado su santa palabra y la predicación de ella domingo tras domingo. Dios nos ha dado la oración como un medio de crecimiento, de manera individual, pero también con el pueblo de Dios. Dios nos ha dado los sacramentos, de los cuales participamos domingo tras domingo. Y yo te animo, si esto no hay en tu iglesia, es momento de buscar otra iglesia. Si la predicación del evangelio no es constante cada domingo, si la oración y la invitación a la oración individual y como iglesia no es constante, si los sacramentos, en especial la cena del Señor, no es constante, entonces tienes elementos para que Dios te lleve a una iglesia genuina en Cristo. Estos son los principales medios de santificación: la predicación de la palabra, la oración y los sacramentos. Son medios en los cuales vemos la gracia de Dios y en los cuales podemos seguir creciendo en Cristo. La importancia entonces es reunirnos como pueblo y practicar juntos estos medios de gracia. Para ser más como Cristo, nos es necesario estar unidos a Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros, en unión con Cristo, hemos muerto también con Él. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y por su gracia hemos sido resucitados con Cristo en poder por la obra de su Espíritu. Él prometió estar con nosotros por medio de su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Amados, entonces es en Cristo que tú y yo podemos ser transformados a la imagen de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, santo, santo, santo eres, Señor. En tu divinidad solo encontramos pureza y perfección. Y es por la gracia concedida a nosotros, tu pueblo, que unidos a tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos transformados a tu sagrada y perfecta imagen. Algo que un día experimentaremos plenamente y que anhelamos, Señor, que sea pronto. El apóstol Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sus ojos estaban puestos, Señor, en la eternidad. Pero mientras estamos en este cuerpo y en la tierra,
tenemos la tarea de luchar, de morir más y más a nuestros deseos, aquellos pensamientos, aquellos gustos que se oponen a tu santidad y pureza. Pido, amado Espíritu Santo, que nos capacites, que nos guíes por medio de la palabra, por medio de la oración, al participar de los sacramentos como tu pueblo. Ayúdanos a ser perfeccionados a la imagen de Cristo, para que la gloria de Dios sea en toda tu iglesia. También rogamos, Señor, que toques a aquellos que escuchan esta predicación y por tu gracia los alcances, atrayéndolos a iglesias locales, Señor, donde seas predicado, anunciado y donde sean iglesias genuinas para crecer en la fe. Queremos caminar juntos, Señor, en este proceso de santificación. Por lo tanto, ayúdanos como hermanos en Cristo, como familia en Cristo Rey Eterno, a animarnos, a fortalecernos, a trabajar juntos, Señor, y a estar en oración unos por otros. Espíritu Santo, te necesitamos y te pedimos, Señor, que nos capacites por los méritos de Cristo obtenidos en la cruz. Lo pedimos. Amén.